Esta norma, jóvenes, es con la que yo les voy a pedir que realicen las citas de fuentes de otros autores. Aquí está la forma en la que ustedes pueden realizar las citas de textos de un autor. Hay 3 ejemplos de cómo se realiza. Es decir, este párrafo es de un autor que ustedes hayan investigado. Entonces, ¿cómo lo presentan? De esta manera. De acuerdo al apellido de ese autor, sin esta coma, y entre paréntesis el año. Esta otra forma de citar es cuando es una cita textual, es decir, han hecho copy y paste, o copiar y pegar. Entonces, al final de este párrafo colocan entre paréntesis el apellido del autor y el año. ¿Ya? En esta otra forma, dicen, primero describen el año, coma, el apellido del autor, coma, y luego ustedes dicen que mencionó ese autor. Ya son 3 formas distintas de presentar información de otros autores, los mencionados. Lo importante es que esté el apellido y el año. El apellido y el año. El apellido y el año de la información que han sacado. Eso es al citar. Después se puede citar 2 o más autores. Entonces, ¿qué se hace? Se separa los apellidos. Castro y Sutz son 2 personas y de este año. Si son 3 autores, se pone Hernández, Fernández y Bautista, coma, el año. ¿Ya? Esa cita. Si son 4 o más autores, entonces ponen el apellido del primer autor y et al, significa y compañía o y los otros, ¿ya? Y luego el año. Si es una institución como la OEI, escriben primero el año o mencionan de dónde están sacando, después el nombre completo de esa institución y su sigla. Luego, cuando lo vuelvan a citar, ponen, esperen un ratito, si no se va a apagar la computadora. Ya. Entonces, la siguiente vez colocan la sigla de esa institución, de ese autor corporativo y el año. ¿Listo? Puede haber una cita textual o directa. Entonces, por ejemplo, si copian y pegan todo tal como está, al final ponen el apellido del autor, el año. ¿Ya? O pueden poner el apellido, entre paréntesis el año, y mencionan entre comillas exactamente la cita que están copiando y pegando. Y mencionan de qué página más han sacado eso, que han copiado exactamente. Puede ser que sea un autor que está citado o en el documento que estemos leyendo, entonces lo mencionamos al autor ese, pero colocamos la cita del que estamos leyendo, del documento que estamos leyendo. Lo van a ver eso a detalle en este documento, en esta guía. La cita parafraseada se usa para interpretar con nuestras propias palabras. Se usa mucho cuando, por ejemplo, hay derechos de autor y dice prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de este documento. Entonces, ustedes leen un libro, unas 3 páginas y las resumen en esto, pero tienen que mencionar de qué autor han sacado y de qué año. ¿Ya? Cuando es cita parafraseada de un autor, de 2 autores, de 3 autores. Y después todas esas citas, todo lo que ustedes citen, sobre todo en su marco teórico o en la introducción, cada una de esas citas tiene que aparecer en las referencias bibliográficas que van a ir construyendo en un documento de Word y lo van a colocar luego en la parte que está después de conclusiones y recomendaciones. Las van a poner con numeración y además ordenadas en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Se pone el número correlativo. Por ejemplo, aquí le ponen el número 1, Ramírez, coma, su inicial, punto, coma, su otra inicial, punto, entre paréntesis el año. De esas citas que hemos visto anteriormente, luego colocan su título en itálica, es decir, inclinado. Después la editorial y luego el lugar y el país de donde se publicó. Si fueran 2 o 3 autores, ya saben, apellido, coma, iniciales, coma, el otro autor, su apellido, luego su inicial y el tercer autor, apellido inicial, el año, el título en itálica, después la editorial, todo esto es la editorial,
y después el lugar de publicación. Eso es para documentos impresos. Si el autor es institucional como el CV, colocan su nombre completo, entre paréntesis la sigla, punto, entre paréntesis el año, el título hasta acá, en itálica, inclinado, luego la editorial, que es esa misma institución, y el lugar donde se publicó. Si fueran capítulos, aquí está la forma en la que explicarían. Si es una cita textual que va de una página a otra página, le colocan así también las páginas. Si es una sola página, le ponen una sola P. ¿Ya? Después, si es información que están sacando de internet, aquí por ejemplo, miren, ponen Gómez, su apellido, la inicial del nombre, el año, punto. Luego el título, aquí está el título. Después pueden colocar esto, que es un documento en línea, punto, de dónde han sacado, de este autor corporativo puede ser, y que está disponible en esta dirección de internet. Hasta acá es la dirección URL, hasta aquí. Y colocan la fecha de última visita. Si son dos autores, ahí están los dos autores, el año en el que han publicado su artículo, el título del documento que están mostrando, está en línea, es de esta serie, está disponible en esta página web y la fecha de última consulta. Entonces tienen que registrar toda esa información. Cuando saquen algo de información de un libro, colocan el autor, el año en el mismo documento. Después en la bibliografía tienen que describir toda la bibliografía completa. ¿Ya? Eso que les acabo de explicar, jóvenes, yo lo voy a revisar. Estábamos revisando de su compañera Filomena. Vamos a continuar. ¿Sí, Filomena? Vamos a continuar con el trabajo de su compañera. ¿Está Filomena ahorita? Buen día, Inge, sí. Ya. Entonces vamos viendo. Para los que es su primera clase, vamos a ir repitiendo de a poquito. Tienen que poner acento inclusive en las mayúsculas. No usen como excusa las mayúsculas para no ponerle acento. Ingeniería igual lleva acento, ¿no es cierto? Entonces, en sus documentos que han cargado a Moodle, o los que no están todavía regularizada su inscripción, no están en Moodle, les he habilitado para que carguen por Classroom. ¿Tienen todos el acceso? Los que no están programados tienen el acceso a Classroom, jóvenes. Les voy a mandar ahorita el código de Classroom para que se unan y carguen sus trabajos. Los que no han podido cargar sus trabajos, ¿ya? Ahorita les mando el código de Classroom. Bueno. Ahí van a cargar sus trabajos. ¿Listo? Aquí está. Solo 6 han cargado sus trabajos. Aquí está, taller de profesionalización. El código es este. Se los voy a pegar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? WhatsApp. ¿Está? No copié. Bien. Aquí está. Ya lo copié el enlace y se los voy a pegar aquí en WhatsApp. Creo que este es el enlace. Y el código es este. Ese es el código de acceso a Classroom, ¿ya?
Ahora sí, continuamos. Entonces, cargan ahí sus trabajos y yo los voy a ir revisando. Tienen que ponerle acento en las mayúsculas también. Aquí la I también lleva acento en ingeniería. Les voy a poner así. Entonces, estas instrucciones tienen que seguirlas para todo el documento. No solo en esta ocasión, tienen que revisar todo el lugar donde no hayan puesto acentos en mayúsculas, le tienen que poner. ¿Listo? Las mayúsculas. ¿Listo? Vamos viendo más abajo. El nombre del título, el título de ustedes, tiene que ir con todo con mayúsculas. ¿Ya? Aquí le he puesto una observación a su compañera. En lugar de mitigación A, le he puesto mitigación D. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. Van a actualizar luego la fecha, van a poner marzo del 2022 o cuando estén presentando a sus tribunales, ya le ponen la fecha final actualizada. Cuando guarden sus trabajos, guárdenlos con su nombre para que yo pueda darme cuenta, su apellido y su nombre. ¿Ya? Aquí índice está bien, tiene acento. Vamos a continuar. Aquí hay una introducción. Miren, tomen apuntes, jóvenes. Aquí su compañera registró la bibliografía, está de manera correcta y les voy a mostrar cómo se registra después. Al final del documento ya tienen que ir armando su bibliografía. Miren, y vamos a buscar a Urrego Mancilla. Aquí está, Urrego Mancilla. Urrego Mancilla y García Martínez. ¿Ya? Entonces, este libro es del 2015, el título está Plan de cierre para el botadero, aquí está, del municipio de Inirida, Guaíña. Esto es Inirida, Guaíña, Ecuador, creo, ¿cierto? Entonces tienen que aclarar eso. Están los autores, está el año, está el título en itálica, aquí faltaría el editorial, debería ser, si es un estudio de una universidad, la universidad o el municipio es la editorial y la ciudad y país. ¿Listo? Eso tiene que estar. Yo le había puesto, no figura en la bibliografía y hay que registrar correctamente. Entonces, para registrar se coloca, hemos dicho, el apellido, coma inicial. ¿Ya? un solo apellido y la inicial, el apellido paterno. No se pone esta I. Si son solo dos autores, se pone la I latina nomás y el apellido del otro autor y sus iniciales. ¿Listo? Y luego hay que ordenarlos. Esta bibliografía tiene que estar ordenada en orden alfabético. Vienen primero las que tienen A, luego las de apellido con B, luego los apellidos con C y demás. La primera que apareció le vamos a poner números, no le vamos a poner viñeta. ¿Ya? 1, 2, 3, para que yo me dé cuenta. ¿Ya? Después, todas las citas que estén aquí en su documento también tienen que aparecer en la bibliografía. Mancilla, aquí. Entonces, no sé si es este o es otro Mancilla del año 2008. Entonces hay que buscar. No lo encuentro, a ver. No lo encuentro. ¿Ya? Entonces este tiene que figurar, no figura en bibliografía, yo lo voy a poner. Ustedes luego tienen que asegurarse que todas sus citas que están colocando en el documento luego aparezcan bien completas, bien ordenadas con toda la información que aparezcan en bibliografía. ¿Ya? Entonces aquí hay algo de información. En la introducción generalmente hablen cómo está esta situación, cómo está la situación del estudio que están ustedes haciendo a nivel mundial, a nivel regional. Cuando se habla a nivel regional, se habla de los países que están alrededor de Bolivia. Luego hablen a nivel Bolivia y finalmente a nivel local. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la situación en el departamento, en la provincia, en Caraparí específicamente? ¿Ya? Después, el planteamiento del problema. Estábamos revisando con su compañera Filomena. Ya, espera un poquito. Estábamos viendo con ella que, y esto es para todos ustedes,
lo siguiente. Este se va a convertir en capítulo 1. Esto se va a convertir en capítulo 1, entonces colóquenle con todo con mayúscula capítulo 1, punto, generalidad. ¿Ya? O generalidades o introducción se le llama. ¿Ya? Entonces, todos los demás van a ser subtítulos. Les voy a mostrar aquí en los índices. Todos los demás son subtítulos. ¿Listo? Y en todos los subtítulos quiero que utilicen formato tipo título. ¿Qué significa? Mayúscula en la primera letra de cada palabra, que no sea un artículo, que no sea un conectivo o que no sea una preposición. Es decir, en todas las palabras que no sean del, en, con, a, i, o, de, la, los. Entonces, en todas las palabras que no sean esos artículos, conectivos o preposiciones, le van a poner mayúsculas. A eso se le llama formato tipo título. ¿Listo? Eso es lo que estoy pidiendo aquí a partir de esto. Y no es solo para este subtítulo, para todos los subtítulos del documento, mayúscula a la primera letra de cada palabra. ¿Ya? Acentos. Les voy a poner, ponga acento. Les puedo sugerir aquí que en lugar de este diagnóstico le pongan antecedentes, porque el diagnóstico es lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Después, el planteamiento del problema, qué ha pasado con Caraparí, cómo estaba sucediendo, cómo estaba operando este botadero, vertedero, los problemas que han ocasionado, lo que ha ocasionado el funcionamiento de ese vertedero, y después está la formulación del problema. Les repito, mayúscula en la primera letra de cada palabra, eso es lo que se ha cambiado acá. ¿Ya? La formulación del problema, jóvenes, no tiene que estar en forma de pregunta. Si fuera pregunta, se convierte en pregunta de investigación, les mencionaba. El problema es una situación negativa que nosotros estamos describiendo. La clase anterior estábamos mejorando esta redacción y dijimos que el problema son los daños causados a la salud y el medio ambiente que están ocasionados por los pasivos ambientales generados en el sector y zona circundante donde funcionaba el botadero del municipio de Caraparí. ¿Ya? Ya no tiene forma de pregunta. Podíamos haber mantenido la forma de pregunta, pero para que sea pregunta de investigación. Esto puede ser la pregunta de investigación. El trabajo, si no es un trabajo experimental, puede ser un trabajo de investigación descriptiva, exploratoria, eh, donde no va a haber una hipótesis. ¿A qué me refiero con eso? Miren acá. Voy a mostrarles primero los objetivos y luego voy a volver a eso de la pregunta de investigación. Estábamos viendo los objetivos del trabajo, son muy similares de todos. El objetivo principal es el objetivo general es proponer medidas de mitigación a los pasivos ambientales observados en la etapa de cierre. Entonces, aquí, en lugar de proponer como objetivo, sería más bien diseñar las medidas de mitigación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en cuanto cobre un poco más de forma el trabajo. La revisión que vamos a tener de sus trabajos va a ser iterativa, es decir, va a ser cíclica, tiral, dando vueltas sobre lo mismo, pero mejorando la calidad y el nivel, porque a medida que ustedes van profundizando en el estudio, vamos afinando cómo va quedando su trabajo de investigación, ¿ya? Su trabajo de grado. Entonces aquí todavía no le observé. Podría yo haber puesto diseñar medidas de mitigación. Entonces, para diseñar medidas de mitigación, ¿qué tenemos que hacer? Primero, caracterizar el área de estudio, es decir, qué características tiene lo que ustedes hacen, dónde se encuentra, qué superficie, qué población, qué características tiene. Identificar solo es poner un punto sobre un mapa. Entonces, no solo eso queremos hacer. ¿Ya? Para que sea un objetivo, tenemos que decir qué características tiene. Ustedes han estudiado ecología, saben describir la flora y la fauna de una región, después han visto otras materias también, ¿no es cierto?
han visto algo de acuíferos, han visto, no sé, han visto algo de geología y pueden describir con ese lenguaje a la zona de estudio. Entonces, no solo es identificar, porque identificar se centra solo en apuntar sobre un mapa. En cambio, caracterizar significa que ustedes mencionen las características del suelo, del agua, la población, el clima, la flora, la fauna. ¿Hay fauna en peligro de extinción o no? Entonces pueden describir esas cosas, ¿ya? Que sean importantes. Después, determinar el volumen, hablamos de la cantidad de residuos sólidos generados en el, a ver, determinar el volumen generado de residuos sólidos en el vertedero municipal, es decir, cubicar, ¿no? El tamaño. Luego, elaborar un diagnóstico de los residuos sólidos que eran dispuestos en el vertedero. Este diagnóstico nuevamente no tiene que ser elaborar un diagnóstico, sino caracterizar nuevamente. ¿Ya? Caracterizar significa decir qué características. Habían residuos sólidos domiciliarios, había de mataderos, habían residuos sólidos peligrosos del hospital, no habían. Se puede hacer una caracterización por medio del método del cuarteo, hacen unos muestreos y dicen el 10% son plásticos, 15% es papel, metales, residuos orgánicos y demás, ¿ya? Pero una vez que ya se ha cerrado, la caracterización debe ser distinta. Lo que les estaba mencionando del método de cuarteo es con la ley, con la norma 742 de IGNORCA, ¿no es cierto? Pero hay también recomendaciones para el cierre de botaderos, de vertederos. Entonces tienen que guiarse con esas normas. ¿Ya, Filomena? Luego, identificar las principales falencias del manejo que se le da a los residuos sólidos. Esto, se va a hacer a través de una lista de verificación o algo. Ya, después, en lugar de identificar los daños, se tiene que evaluar el impacto. Ya, evaluar el impacto ambiental. Tal vez eso es lo que se tiene que hacer, no solo identificar principales falencias. Aquí una evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Evaluación del impacto ambiental generado por los desechos, por el vertedero. Entonces acá yo sugeriría evaluación del impacto ambiental del vertedero. Y finalmente su propuesta, identificar daños producidos por el vertedero, al medio, planeta y demás. Igual, ¿no? A ver, perdón. Identificar las principales falencias, ustedes pueden ver cuáles son las causas, pero esto surge de que necesariamente se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. Evaluar el impacto ambiental de cierre del vertedero. ¿Ya? Entonces ahí evalúan y dicen qué problemas hay. En lugar de ese diagnóstico, evalúan, ven qué problemas hay y ahí estudian cuáles son las causas de ese mal manejo. Ya, entonces se necesita hacer la evaluación del impacto ambiental, ya sea como diagnóstico o como un objetivo aparte. Pero no va a ser diagnóstico, yo sugiero caracterización, así van a saber de qué está compuesto los residuos sólidos de ese vertedero y luego hay que hacer una evaluación del impacto ambiental a los factores ambientales. ¿Ya? Y ahí recién van a identificar cuáles son las causas de esos impactos ambientales negativos. ¿Ya? ¿Está entendido, Filomena? Hola. Inge, yo, mm, sé que usted vaya explicando, voy cambiando y ahí voy a consultar mis otras dudas ya. Ya. ¿Ahorita tiene alguna duda de esto que hemos hablado hasta ahorita? Me dice identificar la principal falencia, entonces ya no irían. Solo evaluar el impacto del cierre del vertedero. Estas falencias van a ser las causas
de los impactos ambientales negativos. Como parte de la metodología de la evaluación de impactos ambientales, tienes que identificar esas falencias. Puedes ponerlo como otro objetivo o directamente lo fuerte de ti va a ser realizar la evaluación del impacto ambiental. ¿Ya? Esto va a ser lo fuerte. Ya, ¿Listo? Aquí no le pongas diagnóstico porque con la evaluación de impacto ambiental vas a diagnosticar cómo está la situación, pero si necesitamos una caracterización, puedes caracterizar y decir los residuos sólidos después de haber hecho el método de cuarteo, puedes tomar unas 2 o 3 muestras en distintos lugares y hacer el método de cuarteo, aplicar el método de cuarteo y decir sí, son en general residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Y están compuestos por esta cantidad de residuos sólidos orgánicos, reciclables como cartón, papel, vidrio, metal y demás. ¿Ya? Eso entonces. Eh, la justificación, Filomena, es todos los aportes que tú vas a brindar con tu trabajo. Es por qué es importante que a partir de ahora se continúe y se ejecute este trabajo de investigación. En la justificación para todos, estoy tomando el ejemplo del trabajo de su compañera, pero esto es para todos. En la justificación, jóvenes, se debe mostrar la importancia de realizar este trabajo de grado. Ahí ustedes tienen que decir cuáles son los aportes. ¿Aportes a qué? Puede haber aportes a la ciencia. A ver, un momento. Puede haber aportes a la ciencia. Aportes al conocimiento. Aportes a la ciencia en el sentido de que ustedes van a estar aplicando el método científico. Van a estar aplicando metodologías científicas para evaluación de impacto ambiental. No van a decir por simple ojímetro o a ojo de buen cubero que calcula cuántos cubos tiene una volqueta. Ah, este tiene 5. O van a decir, aquí hay contaminación por lixiviados. Hay contaminación de los acuíferos por lixiviados. Pero respalden, ¿cómo? Con herramientas científicas. Ahí está la evaluación de impacto ambiental. Para decir cuál es la composición de residuos sólidos, aplican el método de cuarteo. ¿Ya? Después van a generar ustedes con su trabajo aportes al conocimiento. Eh, todo lo que ustedes estén haciendo de estudios nos va a dar información de esa zona donde están realizando el estudio y en el área del conocimiento, en sanitaria o en la parte ambiental, van a generar conocimiento que no había antes, porque no habían profesionales de esas áreas haciendo investigación, buscando datos y convirtiéndolos en información que signifique algo, ¿no es cierto? Entonces ahí está el aporte al conocimiento, porque van a generar información de la temática y en el área de estudio de la actualidad. ¿Listo? Entonces eso es lo importante del aporte al conocimiento. Después hay aportes a la sociedad. ¿Cuáles van a ser los aportes de su trabajo de grado a la sociedad? Y sobre todo, aportes al medio ambiente. ¿Listo? Esos 4 aportes tienen que estar claritos en la justificación. Aquí dice es necesario evaluar los pasivos ambientales, ¿por qué no? Pero ustedes traten de darle esa forma, tomando estos 4 aspectos. ¿Listo? No es necesario que le pongan subtítulos aparte, pero pueden poner aportes al conocimiento, a la ciencia, aportes a la sociedad y al medio ambiente. ¿No ven? En el marco teórico, jóvenes, en el marco teórico tiene que figurar lo que se ha operacionalizado de las variables. Y las variables son lo que está contenido en la pregunta de investigación o en la hipótesis. Ahora sí me voy a ir al final del capítulo del marco teórico, donde está su hipótesis y variable. Miren, la hipótesis es una respuesta a una pregunta, es la respuesta anticipada a una pregunta.
Ya, para que les quede, lo voy a anotar acá, es para que lo vean. La hipótesis es la respuesta anticipada a una pregunta. ¿Ya? En un trabajo de investigación científica donde hay experimentación, la hipótesis es esta respuesta. El botadero de residuos sólidos que se encuentra en el municipio de Caraparí genera impactos ambientales negativos. Entonces, la hipótesis generalmente es una función. Es una función donde se tiene una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es aquella que su valor va a provocar un efecto en la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, esta compuesta es una función de una variable independiente cuyo valor provoca un efecto en la variable independiente. ¿Ya? Entonces, para que sea hipótesis, algo, una causa tiene que generar un efecto. Entonces, lo que genera la causa es la variable independiente y lo que genera el efecto es la variable dependiente. Miren acá. El botadero de residuos sólidos que se encuentra en el municipio de Caraparí genera impactos negativos. Pero, ¿y por qué genera impactos negativos? No está claro. Otra característica de la hipótesis es que se aplica para investigaciones experimentales. Se aplica en investigaciones con experimentos. Ustedes tienen esta subpropuesta, ¿no? Dicen, todos los botaderos generan impactos ambientales negativos. Esa es una hipótesis. El funcionamiento o todos los botaderos cerrados generan impactos ambientales negativos. Entonces, para demostrar que todos los botaderos generan impactos ambientales negativos, tienen que hacer la evaluación de impacto ambiental de unos 10, 20 o 30 botaderos y sacar la conclusión y decir, sí, efectivamente, los 30 generan impactos ambientales negativos. Entonces ahí se ratifica la hipótesis, se confirma la hipótesis. Se confirma la hipótesis con los resultados o se descarta la hipótesis. Se dice, no, mire, no todos. Hay 5 botaderos cerrados que no generan impactos ambientales negativos. Entonces se puede confirmar la hipótesis o descartarla, pero eso como resultado de investigar, de aplicar varias veces. ¿Ya? Ahorita nosotros no tenemos parámetros para decir que esto sea una hipótesis. No hay variable dependiente, no va a variar acá. El que haya un botadero no va a variar su estado, sus características. ¿Listo? No vamos a hacer una experimentación. Ah, y si le hago algo al botadero, ¿va a aumentar o va a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente? Entonces ahí estaríamos experimentando. Lo que hacemos acá en este trabajo de grado, Filomena, y en la mayoría de los trabajos de ustedes, es una investigación exploratoria y descriptiva, nada más, y explicativa. Se puede hacer investigación exploratoria, descriptiva y explicativa que han hecho la mayoría, pero no experimental. Solo en los experimentos se aplica la hipótesis, en los otros no. Lo que nos guía para el trabajo de investigación o el trabajo de grado es sí la formulación del problema, que hay daños causados a la salud y al medio ambiente ocasionados por pasivos ambientales en el sector donde funcionaba el botadero. Entonces, daños a la salud y al medio ambiente. Para evidenciar los daños a la salud, tendría que Filomena averiguar el número de pacientes que se registran que provengan de San Martín, donde estaba el botadero, con respecto de otros. ¿Ya? Puedes ver que la población son 100 habitantes y 50 se enfermaron al año. Ahí tendría que comparar con otros. En Lagunillas, de 150 habitantes, apenas 10 se han enfermado en un año. Entonces, y así haría de varias comunidades que están en Caraparí.
sacar los datos y ahí sí, efectivamente hay una relación. Podríamos establecer una relación. Eh, entonces, el cierre de ese botadero causa daños al medio ambiente, lo vamos a ver con el impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, yo les digo, esto lo podemos convertir en una pregunta de investigación. ¿Ya? Que podría ser, usted va a diseñar hasta las medidas, ¿no es cierto? Las medidas de mitigación, el plan de manejo de mitigación ambiental, Filomena. Entonces, está bien esto como pregunta de investigación. Esta sería la pregunta de investigación. Lo que no está tachado sería la pregunta de investigación. Y la formulación del problema es solo esto. Hay daños causados o hay impactos negativos. ¿Ya? Ahora, no sé si usted quiere manejar también el tema de salud o solo del medio ambiente. ¿Ya? Porque para demostrar que hay daños a la salud también debería hacer estudios de las estadísticas del hospital que funciona en Caraparí. ¿Listo? Entonces, tal vez aquí en el problema podemos quitar esta partecita y en nuestra pregunta de investigación, aquí yo se las voy a establecer. ¿Bien? Se recomienda adoptar y guiar la investigación por medio de una pregunta de investigación. Puede ser la siguiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría reducir y evitar? ¿Está bien? ¿Cómo se podría reducir y evitar problemas, los impactos negativos al medio ambiente y por consiguiente a la salud humana? Eh, Ocasionados por los pasivos ambientales generados o en la zona circundante. A ver, generados en el sector y zona circundante. Donde funcionaba y todo lo demás, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta de investigación. Eh, los impactos negativos. Impactos negativos. Va a ser, va a ser una de las variables. Impactos negativos al medio ambiente y salud humana. Luego también vamos a tener los pasivos ambientales, pero no hay una relación de dependencia directa, ¿ya? Solo son variables que vamos a tener que estudiar. ¿Listo? Entonces, todo esto, impactos negativos en el medio ambiente, todo eso sería la variable dependiente. ¿Ya? Todito eso se convertiría en la variable dependiente. Y la variable independiente sería las medidas de mitigación, como ha establecido aquí su compañero. Entonces, todito se volvería la variable dependiente y estas medidas de mitigación estarían bien. Pero habría que averiguar, ahora sí, ¿para qué nos sirve la pregunta de investigación, jóvenes? Para que ustedes vayan en su marco teórico averiguando qué son impactos negativos al medio ambiente, qué es salud humana, qué son los pasivos ambientales, qué es un botadero, ¿ya? ¿Cuáles son el procedimiento para cierre de un botadero? ¿Listo? Entonces, de esta bibliografía, de esta pregunta de investigación y de los objetivos, es de donde salen
los conceptos que tienen que averiguar, que tienen que registrar en el marco teórico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Aquí están en el marco teórico, en el capítulo 2. Ya estábamos revisando, ¿no es cierto?, la anterior vez. En el capítulo 2 ya hay unos antecedentes de cómo se cerró en una ciudad de Ecuador. Aquí hay antecedentes del tratamiento de residuos sólidos en Bolivia, pero hay unas recomendaciones. Hay un autor que ha escrito en la librería Geoplaneta, que era la librería Universo, hay un librito de gestión integral de residuos sólidos, cómo manejar o cómo cerrar botaderos y demás. Además que en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua también hay diagnósticos, hay recomendaciones, hay normas. Entonces tienen que averiguar. ¿Listo, Filomena? Tiene que organizarse luego este capítulo del marco teórico de la siguiente manera. Para todos. Puede contener un poco de antecedentes. Sí. Organizar el marco teórico. De la siguiente manera. 2.1, antecedentes. 2.2, base conceptual. Base o marco conceptual. ¿Ya? ¿Dónde van a estar? Conceptos y definiciones sueltas. El 2.3 va a ser base teórica. Ahí van a estar teorías, metodologías de evaluación de impacto ambiental, metodologías de cierre de botaderos, metodología para caracterización de residuos sólidos en botaderos, es decir, ese conjunto de definiciones, conceptos, procedimientos, eso va a estar ahí en la base teórica. Después, en la carrera también se cuenta con la base legal. Leyes, reglamentos y normas. Leyes, reglamentos y normas. Las normas de IGNORCA generalmente. De IGNORCA. ¿Ya? Entonces, ese es el orden que tiene que tener el marco teórico. No ideas sueltas, sino a partir de la pregunta de investigación, las palabras que componen esa pregunta de investigación, vamos a ir viendo conceptos, vamos a ir viendo teorías o metodologías para evaluación de impacto ambiental, para caracterización de residuos sólidos, para cierre de botaderos, requisitos y demás. ¿Listo, Filomena? Entonces está para mejorar. Y cada vez que saquen una información, registran su bibliografía, registran su fuente, apellido, coma, año, y en la bibliografía al final tienen que colocar el apellido, coma, inicial, entre paréntesis el año, luego con cursiva y itálica o inclinado, el título del documento, punto, la editorial y la ciudad y país donde se publicó. O si no, la dirección en internet, ponen en línea, después disponible en toda la URL y punto cuando fue que visitaron por última vez ese sitio. De esa manera van a estructurar su marco teórico, ¿ya? Que sean unas 10, 15, a lo mucho unas 20 páginas de marco teórico, ¿ya? Cuando saquen libros de alguna fuente, le ponen fuente aquí abajito, el título del libro de donde han sacado, el año, no solo MMIA. La fuente es el título del documento y entre paréntesis el autor. MMIA es el autor y coma el año. ¿Ya? Y registran en bibliografía. Pero antes de que aparezca, tienen que ustedes anotar aquí, tienen que presentar. En la siguiente figura se observa, esta es la figura 3, en la figura 1, sí, creo, el de otra compañera Luz. ¿Ya? Antes de que aparezca una figura, ustedes tienen que mencionarla acá. El origen de estos residuos se debe a diferentes actividades que se realizan día a día. ¿Dónde está? Un residuo sólido se define como cualquier objeto. Un residuo sólido aquí le pueden poner ver figura 1. ¿Ya? Pueden poner así. Ver figura 1. ¿Ya?
Ah, aquí está la figura 1. Estos son residuos sólidos. Ah, la fuente tiene que ir abajo. Ya saben, el título del documento del que sacaron, entre paréntesis, autor y año. El título de figuras, a mí me gusta que lo pongan arriba, para que no se confunda con la fuente. ¿Ya? Me gusta que lo pongan aquí arriba, alineado a la izquierda. ¿Listo? Para darle más orden. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Yo les voy a dar esas normas para registrar figuras, cuadros, gráficas y demás. ¿Listo, jóvenes? Entonces, básicamente esas serían las observaciones, Filomena. Eh, Respecto al diseño de la metodología, ya hemos visto las variables, la hipótesis. Yo les sugiero eso, eliminar hipótesis, poner pregunta de investigación. Tipo de investigación es descriptiva, exploratoria, explicativa, no es experimental. Diseño de la investigación, población y muestra. Conmigo vamos a ver las fórmulas para calcular el tamaño de muestra. En este capítulo les voy a explicar luego. Quiero afinar yo bien lo que son objetivos hasta hipótesis. ¿Ya? El tipo de investigación ya lo han trabajado y conmigo en este semestre vamos a trabajar determinando el tamaño de muestra, pero también organizando, aparte de estas técnicas de recolección de información, también tenemos que trabajar en lo que son las actividades. Conmigo vamos a diseñar las actividades que van a realizar para lograr cada objetivo. ¿Ya? Porque cada objetivo tiene que tener actividades y además de actividades, cada objetivo tiene que tener resultados. De esa manera vamos a nosotros demostrar que se ha hecho todo lo que hemos planeado. ¿Ya? Entonces, luego vamos a tener el diseño metodológico donde van a estar las actividades. Actividad 1, caracterización del área de estudio. Ya no va a estar redactado en forma de verbo, sino caracterización, una acción. Después, cuantificación del volumen generado. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. ¿Qué actividades van a hacer? Va a ser como el mapa para que ustedes luego vayan, ejecuten en una o dos visitas y saquen toda la información necesaria. Después procesan para presentar los resultados igual en el orden que cumpla con los objetivos. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer ahí. Ahorita estoy revisando la parte de problema, objetivos y hipótesis para delimitar bien el trabajo que van a ejecutar. No se apresuren. Estimo que hasta Semana Santa vamos a terminar de ajustar esto. Luego ya estaríamos complementando la metodología con las actividades, con las actividades, el tamaño de muestra, diseñando el instrumento de recolección de información, qué preguntas van a utilizar o qué tablas para evaluar el impacto ambiental, las tablas de evaluación de impacto ambiental para que apliquen y recaben la información. Luego la procesen y la presentemos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta aquí estaría Filomena. Yo enseguida le voy a enviar este archivo que hemos trabajado. Y alguna consulta o duda, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna consulta? Las clases de las tardes, les pregunto, me gustaría que fuera los miércoles, 1 hora en la tarde. ¿Les parece? Hola. Inge, ¿será que puede volver que se me cortó mi conexión y no se escuchó bien? ¿Quién está hablando? No le veo. Jurado, Andrea. Ya. Vamos a terminar ahorita acá, pero